Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. Esta presentación trata sobre algunos aspectos que se pueden considerar manipulaciones. Actualmente la sociedad está sometida a más manipulación de la que nunca lo ha estado. Los partidos políticos son manipuladores, los medios de información intentan manipularnos, los medios de ocio y entretenimiento incluyen contenido con el que tratan de manipular nuestros comportamientos y pensamientos. El sistema educativo cada vez incluye más elementos adoctrinadores. Existen religiones extremistas que cada vez fomentan más el fanatismo. Y tenemos sistemas de justicia corrompidos que no penalizan los actos de manipulación a los que la sociedad cada vez está sometida en mayor grado. También tenemos organizaciones ciudadanas y ONGs que no cumplen lo que prometen que harían, sino que lo que buscan es cumplir otros objetivos ocultos que están dentro de una intención manipuladora de la sociedad. La manipulación intenta educar al manipulado. No respeta la libertad o autonomía personal del manipulado. Prohíben comportamientos y castigan física o psicológicamente a los desobedientes. Intentan aislar al manipulado de cualquier otra influencia que no sea la de ellos. Separan los colectivos en dos grupos o más y los enfrentan, de manera que ya no se confía en ninguno de los componentes del otro grupo, a los que acaban considerando enemigos o amenazas. Y usan el engaño como estrategia de comunicación. Los mecanismos del aprendizaje y la manipulación son los siguientes. El mecanismo de ensayo y error. Se aprende con la experiencia, estudiando la relación causa-efecto. Al manipulado solo se le permite experimentar cierta realidad y se le ocultan o prohíben otras experiencias. El mecanismo de la imitación. Se aprende observando y experimentando comportamientos ajenos. Al manipulado se le ponen constantemente los ejemplos que el manipulador desea que imite, pero se le ocultan otros o se le prohíben. La repetición. A base de repetir, el cerebro memoriza y es capaz de establecer relaciones nuevas para mejorar el proceso en su eficiencia. Al manipulado se le presentan repetidamente los mantras, frases que debe memorizar pero que no debe analizar en profundidad, sino que debe asimilar como verdades absolutas. Estos mantras son los que desean que su cerebro asimile. Se puede decir que una mentira a base de repetirse puede ser creída. El mecanismo de inducción es un mecanismo lógico que establece patrones predictivos generales en base a patrones observados en unos casos concretos. Al manipulado se le presentan causas que generan efectos falsos o muy particulares, pero que son los que el manipulador desea forzar que se aprendan, y se le induce a pensar que es el patrón general. Por ejemplo, si un hombre hace algo malo, se podría intentar inducir que todos los hombres son malos. Se induce de lo particular a lo general, pero sin analizar bien todos los elementos afectados en la causa, y que fueron los que realmente dispararon el efecto. Por lo que el aprendizaje estará equivocado. Se le está engañando, ya que las causas que se presentan no son las totales que han influido, o incluso puede que en realidad no sean las verdaderas causas que causaron el efecto. La deducción es un mecanismo lógico que utiliza reglas de inferencia. Si A es verdad, entonces B será verdad, que ya existen. Estas reglas pueden ser axiomas, verdades indiscutibles, reglas inducidas o nuevas reglas deducidas. El manipulador intenta forzar que sean considerados axiomas ciertos mantras, que son falsos, considerándolos de manera general, pero que son la base de su proceso de manipulación. Por ejemplo, los ricos lo son porque son ladrones. Ciertamente algún rico habrá robado, pero habrá otros que no. Sin embargo, se utiliza el elemento particular para causar una creencia general. Otro ejemplo sería que el valor de los productos surge del trabajo empleado en ellos únicamente, de manera que se aíslan otros elementos que participan en la construcción de valor de un producto.
Existen muchos ejemplos al respecto. El manipulador presenta reglas nuevas, pero que son deducidas mal según su propio interés. Por ejemplo, si robo, entonces voy a la cárcel. Esto es una regla de inferencia correcta. Si no voy a la cárcel, entonces es porque no he robado. Y esto es un ejemplo de una falsa deducción inversa. En realidad, si no vas a la cárcel puede ser por un millón de motivos y no demuestran en absoluto que no hayas robado. ¿Cómo reconocer a un manipulador? Un manipulador suele ser una persona con carácter fuerte y muy cariñoso o cercano emocionalmente, ya que usa el encanto personal para captar adeptos. El manipulador suele vencer en todas las discusiones. Vence por agotamiento, no cede en su pretensión bajo ningún razonamiento o prueba, vence por presentar pruebas falsas, mentir o acusar de pruebas falsas y mentiras a las pruebas que se presentan en contra suya, vence mediante la emocionalidad, el llanto, la queja sentimental, el victimismo, o vence con la violencia. Si no consigue vencer pacíficamente, no tendrá escrúpulos en recurrir a la violencia, al insulto personal. El debate pasa de ser una cuestión técnica, una cuestión intelectual puramente, a convertirse en algo personal sentimental. Utilizará las amenazas de odio o de venganza en el futuro o recurrirá a la violencia física. El manipulador elimina a aquellos que le hacen frente cuando nadie ve lo que hace. Ataca y destruye a los que se interponen en su objetivo por todos los medios a su alcance, legales o ilegales, morales o inmorales. El manipulador se rodea de un equipo absolutamente leal a él, sometido a su voluntad, obedientes a él en todo, sea lo que sea. Localiza los perfiles personales que se pueden comprar fácilmente, con dinero, utilizando la avaricia ajena, con cariño, aprovechándose de la falta de amor propio, con promesas, que es la manera más fácil de engaño que hay, con chantajes o amenazas de destrucción personal, con sobornos que se aprovechan de las debilidades de la personalidad del sobornado. El equipo más cercano de confianza vigilará a los manipulados por si dejasen de estar bajo su control. No permitirá que aquellos que están bajo su influencia puedan dejar de tenerla. El manipulador controla los medios de comunicación que rodean a los manipulados. Al manipulado solo le llegarán las informaciones que el manipulador desea. El manipulado es el único y amado líder. Se cultiva el culto a la imagen por todos los medios posibles. El manipulador presenta amenazas y enemigos, y si no existen, los creará. Y él es el único que puede proteger a sus manipulados de estas amenazas. Una vez creados los enemigos, reales o imaginarios, utilizando el engaño para aumentar su amenaza, se divide a la sociedad en buenos y malos, y se incomunica a las facciones creadas. Una vez incomunicado el manipulado de otras fuentes de información, el líder y sus representantes comenzarán a dar noticias de cómo se están comportando los malos. De repente se convierten en la única fuente de información de la maldad de aquellos grupos que han sido convertidos en enemigos de los representados por el manipulador. Una vez incomunicado el manipulado de otras fuentes de información, el líder y sus representantes comienzan a dar noticias de cómo se están comportando los malos. El manipulador dice que los malos quieren hacer maldades y denuncia constantemente una serie de maldades terribles, las cuales seguramente serán falsas, pero el manipulado no tiene poder ni permiso para comprobarlo. El manipulador es el único que habla por sus rivales y nunca permite que sus rivales se defiendan de sus acusaciones. Si lo hicieran, les acusaría de mentir y no tendría escrúpulos en presentar pruebas falsas o mostrar solo las pruebas que le interesan, ocultando las que no. El manipulador establece mecanismos de control de la disidencia, establece pruebas de lealtad, vestir de cierta manera, llevar símbolos de pertenencia a su facción, realizar ciertas liturgias y cánticos, pagar cuotas de solidaridad, etc. Establece castigos psicológicos a los que no siguen su pensamiento, insultos estandarizados, negacionista, fascista, traidor, hereje, anti lo que sea, etc. Y somete al aislamiento social, a calumnias descalificadoras, etc., a aquellos que son víctimas de sus castigos. También infligirá castigos más duros si los anteriores no son suficientes.
¿Cómo detectar manipuladores? Suelen ser muy aduladores al principio. Luego suelen fomentar la inseguridad personal y aparentan seguridad en sí mismos. Con bromas y suavidad van minando la autoestima al principio. No dejes que nadie mine tu autoestima. La crítica es buena si es verdadera, hecha con buena intención y en privado. Si no es así, pueden estar iniciando el proceso de manipulación. Los manipuladores hablan de enemigos ocultos. Presentan información que solo ellos poseen y que no debes comprobar, porque le ofendes si lo haces. Comprueba todo lo que te dicen. Solo los niños son crédulos y lloran mucho por eso. Lo son porque confían en sus familiares, que no es el caso que se da con el manipulador. Te dicen de qué fuentes te tienes que informar. Nunca te dirán busca la verdad. Te dirán más bien solo yo sé la verdad. Son muy furibundos cuando se enfadan. Dan miedo. Hay quien prefiere ceder antes que enfrentarse con ellos. Los débiles son su objetivo favorito, es decir, los que ceden ante su intensidad. No permitas ser víctima de su furia. Huye o consigue que te teman y en ese caso te respetarán por ello. Tienen un grupo fuerte muy unido en torno a él que le defiende. Te ofrecen su protección si te unes a ellos, a cambio de tu obediencia y lealtad. Quien de verdad te ama, te dará libertad. Aquel que te pide obediencia te quiere utilizar. Te da miedo llevar la contraria al líder y no seguir sus directrices. El miedo es el mayor instrumento de control que existe. Deberás cambiar a una esfera protectora que no te lo cause. Sientes que es un líder, alguien superior a ti, del que depende tu felicidad. Pues no existe la superioridad absoluta. Si no crees que esto es así, has caído en las redes de un manipulador. Huye o pide ayuda de tu familia o a tus antiguos amigos. Los rasgos más claros de los manipuladores. No tienen escrúpulos para conseguir lo que desean. Si no respetan ni nada ni nadie, ¿qué esperas que hagan hacia ti? Mienten constantemente y no tienen palabra. Uno vale lo que vale su palabra. ¿Qué liderazgo esperas de alguien que no tiene palabra? Tienen triple vara de medir, 3 justicias, 3 clases sociales. Una para ellos, el líder y sus incondicionales, otra para sus seguidores, el rebaño, y otra para los demás, los que presenta como enemigos a destruir a menos que se unan a él. Su hipocresía es la prueba más evidente para detectar a los farsantes.